¿Ok? Vamos a compartir el link de justamente de esto para que la gente se conecte. Ya. Hola, buenos días a todos. Una enorme disculpa por problemas técnicos aquí para conectarnos. Solamente si alguien me puede confirmar que se escuche perfectamente y que está bien el audio. Pues muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Es muy importante, creo, en estos tiempos hablar sobre la importancia de lo que nos está tocando vivir. Y mucha gente habla de crisis y de la adversidad que encuentra el mundo hoy en estos días. Quisiera detenerme a entender un poquito qué es crisis, por qué es importante hablar de crisis. La crisis es un momento de grande dificultad o intensidad, pero que requiere decisión. Y una de las características más importantes de una crisis es que es un punto de cambio. Es un punto en que las cosas van a cambiar para siempre. Siempre ha habido crisis. De hecho, la crisis es más común de lo que creemos. A lo largo de la historia de la humanidad siempre hemos tenido crisis. Y cuando vivimos una crisis pensamos que es el final de los tiempos y que el mundo se va a acabar. Pero habrá que preguntarle, por ejemplo, a los que vivieron la fiebre española hace un siglo o la peste negra en Europa en el siglo XIV. Y siempre a lo largo de la humanidad hemos tenido este tipo de experiencias. Yo recuerdo hace 20 años, en el año 2000, cuando cambiábamos de siglo, el famoso Y2K que nos hablaba, generaba incertidumbre en nosotros. No sabíamos qué iba a pasar con los cambios de los sistemas informáticos. El calendario maya en el 2012, en el 2008 también tuvimos una crisis económica. Es decir, a lo largo de la historia de la humanidad, la crisis nos ha acompañado. De hecho, yo tengo 50 años, soy una generación que creció con la palabra crisis y desde niño me acostumbré a entender que vivíamos siempre en crisis. Pero ¿qué es una crisis? La crisis es un momento de cambio y es un momento de generar grandes oportunidades en nuestras vidas. La crisis siempre nos distrae, nos desenfocan. Por eso es importante entender estos tiempos como una gran oportunidad para enfocarnos en lo que realmente deseamos de nuestras vidas. Que ese líder que yace dentro de nosotros emane y ese liderazgo se refleje dando siempre una perspectiva correcta. Un líder siempre da el enfoque adecuado y una perspectiva correcta sobre lo que está pasando en el mundo en una circunstancia. Estos tiempos requieren de gran adaptabilidad, necesitamos ser flexibles. De alguna manera estamos saliendo de nuestra zona de confort o de la inercia de vida que veníamos llevando para estar en una situación en la que estamos un poco incómodos y no sabemos cómo reaccionar. Debemos ser flexibles, debemos adaptarnos, debemos de entender que este es un tiempo de cambio y que puede emerger lo mejor de nosotros. Las crisis siempre traen lo mejor de cada ser humano porque son oportunidades. Es una oportunidad para la reflexión, para hacer pausas, para respirar, para estar tranquilos. Siempre para crecer requerimos tiempo para reflexionar. Necesitamos de un espacio y de un lugar. La reflexión expande y enriquece nuestro pensamiento. Es momento de hacernos preguntas. Un día leí un libro fabuloso de John Maxwell que dice: los grandes líderes hacen grandes preguntas. Una buena pregunta para hacernos es: ¿estoy viviendo la vida que deseo vivir?
estoy viviendo mis sueños. Esta pausa me puede hacer reflexionar cuál es mi mejor activo, cuáles son mis grandes pasivos, cuáles son mis mejores hábitos, cuáles son mis más malos hábitos. Estoy valorando a la gente. ¿Qué debo de cambiar en mi vida a partir de este momento para redireccionarla a aquel lugar al que quiero llegar? He entendido que las circunstancias de la vida son tales que todos siempre en algún momento tenemos que enfrentarnos ante la adversidad. Todos vivimos estos periodos de adversidad, pero debemos de encontrar la esperanza que ante estos momentos es el conocimiento de nosotros mismos lo que florece ante esta adversidad. Y que siempre detrás de cada adversidad existe la semilla de un beneficio equivalente. Saludos a todos. Gracias Victoria, Marisela, Priscila, Stephanie, Miguel, ¿cómo estás? Ali, muchas gracias por estar hoy aquí. Súper agradecido. La derrota y el dolor físico son mensajes que la naturaleza nos da y nos habla y nos quiere decir algo. Es un idioma en que se nos habla para que el hombre regrese a su humildad y podamos convertir estos momentos en sabiduría y entendimiento. Algunas personas, incluso he conocido a lo largo de mi vida personas que han convertido grandes éxitos a través de fatalidades o grandes derrotas. De hecho, la derrota es un factor que prueba y nos permite descubrir la fuente y la naturaleza de la que estamos hechos. No debemos de temer a la adversidad porque puede mostrarnos poderes inusitados y desconocidos para nosotros. La adversidad es una fuente de progreso. La adversidad no puede considerarse como un fracaso a menos que lo consideremos como tal. Como decía Napoleón Hill, winners never quit and quitters never win. Debemos de ser firmes y fuertes en estos momentos. Cuando los seres humanos somos empujados, atormentados, derrotados ante una situación, tenemos la gran oportunidad de aprender algo. Y a mí me queda la pregunta, ¿qué estamos haciendo como humanidad? ¿Qué estoy haciendo como persona? A lo largo de mi vida yo entendí en diversas adversidades que tuve en mi vida, en momentos muy complicados, que la adversidad me curó del pecado de la presunción y la vanidad. La adversidad nos enseña que siempre podemos aprender algo si tenemos la perspectiva adecuada y si tenemos una postura de entendimiento, de actitud mental positiva y de humildad. La naturaleza no nos favorece para obtener algo de la nada, tenemos que dar algo a cambio, tenemos que aprender, tenemos que educarnos. Ahí es una ley universal que protege al hombre ante sus propias locuras. La adversidad es necesaria en nuestras vidas. Una pregunta que me hago yo hoy en día es, ¿qué tengo que aprender de esto que me toca vivir? Venía con una inercia de vida en la que me estaba olvidando de mis propios objetivos, estaba distraído, desenfocado en otras cosas y esta pausa me está obligando a pensar en cosas que realmente son importantes en mi vida. De repente, de la nada, la vida nos presenta de frente y sin barreras ante dos de los miedos más importantes que un ser humano puede tener. Uno es el miedo a la muerte y otro es el miedo a la enfermedad. Son miedos que escondemos, que maquillamos, que anestesiamos y muchas veces yo en lo personal, estos miedos nunca quise enfrentarlos y siempre los oculté, quizá con algunas adicciones, quizá siendo workaholic, o quizá teniendo mi mente siempre distraída. La manera en que yo aprendí a enfrentar el miedo a la muerte y a la enfermedad fue con la experiencia de un hermano que tuve, que falleció. Tuve un hermano que nació enfermo y la realidad es que tenía sus días contados. Y él con su actitud mental positiva, con su estado de fe, con su gran disposición hacia la vida, nos dejó un gran mensaje. Y nos hizo entender la importancia de entender que estos miedos son totalmente innecesarios en nuestras vidas. Finalmente todos vamos a morir y a veces vivimos pensando en que nunca vamos a morir. Nos distrae la vanidad,
el enriquecimiento, el buscar bienes materiales, el pensar nomás en nosotros mismos. Y se nos olvida que un día ya no estaremos aquí. El gran mensaje de mi hermano en mi relación con él fue que cada día cuenta. Él buscó entender y demostrarnos que cada día es importante en nuestras vidas. Si tenemos en cuenta que un día ya no estaremos aquí y que quizá un día enfermaremos, podemos entender la importancia de hacer que cada día sea importante en nuestras vidas y para aquellos que nos rodean. La adversidad es necesaria, pero ¿cómo puedo ser mejor durante esta adversidad? Tengo muy buenos amigos, grandes amigos que se han ido a estudiar a China y conocen el fenómeno de estudiar y conocer la cultura china. Y un día aprendí a través de uno de ellos que los chinos, para la palabra crisis, y discúlpenme los que hablan chino si lo pronuncio bien, es una palabra que se dice wei ji. Wei ji está conformada de 2 caracteres, que uno representa riesgo y peligro y el otro carácter significa oportunidad. Los chinos desde hace miles de años entienden esta sinergia, esta combinación de peligro y riesgo y oportunidad. Una crisis logra que emerja lo mejor de cada uno de nosotros. Yo los invito a pregúntate, ¿cómo me puedo convertir en mejor persona a partir de lo que nos está tocando vivir? ¿Cómo me puedo educar? ¿Cómo puedo crecer? ¿Cómo puedo aprovechar el tiempo? Esta situación puede ser complicada, pero con la actitud mental adecuada podemos entender que es una gran oportunidad en nuestras vidas para mejorar, para florecer, para entender que el miedo se está esparciendo más rápido que el propio virus y hay que vivir lejos del miedo, como alimentando la fe, viviendo con fe. Y no me refiero a una fe religiosa, me refiero a una fe que nos empodere, que nos dé certidumbre, que nos haga tener la certeza de que todo está bien. Hace muchísimos años Salomón fue el que dijo todo esto también pasará. Y sí, este virus pasará. Y así como es importante entender que la adversidad también pasará, he entendido la importancia de también entender que cuando en nuestra vida todo es felicidad y todo va muy bien y todo es alegría y nos encontramos en la rueda de la vida donde todo es fortuna, es importante también entender que eso también pasará. El miedo es el gran enemigo del hombre. Y en lo personal he tratado de estudiar mucho en cómo vencer estos miedos, cómo enfrentar estos miedos. Y la única manera que entiendo es vivir sin miedo, solamente preocupándome por controlar aquello que puedo controlar y no preocuparme por aquello que no puedo controlar. La ansiedad, el miedo, la angustia surgen en nosotros cuando nos preocupamos por todo eso que no podemos controlar. Si nos enfocamos en aquello que está bajo nuestro control, en nuestra circunstancia, como decía Jaime Balmes, el hombre es el hombre y su circunstancia. ¿Cómo me puedo preocupar por mi propia circunstancia? Es a partir de que puedo empezar a controlar esos miedos. Cada adversidad trae tras de sí la semilla de un beneficio equivalente. Pero para ello necesitamos tener la actitud mental positiva y librarnos del miedo y de los chismes y de las malas noticias. ¿Qué he hecho yo? Y me permito compartirles, es buscar siempre desarrollar una actitud mental positiva ante lo que esta vida nos está presentando. La actitud mental positiva es prima hermana de la fe. Y la fe es esa conexión que tenemos con la mente subconsciente, que a su vez es nuestro vínculo con la inteligencia infinita. También he aprendido y he recordado que siempre ante todo hay una respuesta y una solución. Todo esto tendrá una manera de resolverse. A veces pensamos que esto es eterno, pero la verdad es que esta adversidad es bueno vivirla para que nos ayude a entender qué somos y a descubrir quiénes realmente somos. Desarrollar la fe es lo que me ha mantenido a mí vivo en las situaciones más complejas de mi vida. La fe es lo que me ha mantenido avante en circunstancias muy difíciles y que quizá todos hemos tenido que vivir.
Un ingrediente importante para atraer situaciones y personas que queremos en nuestras vidas es el desarrollar la fe. La fe es creer con todas nuestras fuerzas en la manifestación de algo que se va a dar. Y podemos manifestar la vida de nuestros sueños con fe, pero también con acción, con autoconocimiento, con autodescubrimiento. Estamos viviendo una situación adversa, pero solo por el hecho de estarla viviendo no significa que todo sea malo. Al contrario, esta es una oportunidad perfecta para ver todo aquello que es positivo en nuestras vidas mediante el desarrollo de la gratitud. La gratitud es magia. La gratitud es energía pura. Hay un dicho que dice, aquello en lo que nos enfocamos crece. Para mí es importante dar el mensaje de enfocarnos en la gratitud, en la fe, en la oportunidad, en la energía positiva, en cómo podemos hacer un cambio personal para que esto se traduzca en un mundo mejor. Es importante vivir en un mundo sin virus, sí, pero también en un mundo sin violencia, sin guerras, sin violencia a la mujer, sin energía negativa. Enfocarnos en el presente es entender que cada día suma. El esfuerzo diario nos da resultados a largo plazo. Finalmente somos el resultado de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y también de nuestros hábitos. La sabiduría viene después de la crisis. Ya que pase esto, vamos a entender cómo crecimos y en quién nos convertimos y qué fue lo que aprendimos. Este es un tiempo para pensar en los demás. El otro día veía un video fabuloso, muy poderoso de John Maxwell, en que hablaba sobre cómo liderar en tiempos de crisis. Y él hablaba sobre la importancia de siempre pensar en los demás, de poner a la gente primero, anteponer los intereses de otros a los míos. Cuando hay miedo, cuando hay inseguridad, tenemos esa tendencia natural a que predomine nuestro ego y nuestra vanidad y primero yo. Estos son tiempos de pensar en el prójimo. Es tiempo de estar y anteponer los intereses de otra gente, de los demás. La adversidad nos hace más fuertes, sí, pero también debe desarrollar el poder de nuestra voluntad y de la conciencia. Y vuelvo a hablar de la fe. Son tiempos de cambio, pero también de crecimiento como una prioridad. Necesitamos desarrollar el principio de la bondad, de la conciencia, de la abundancia. En lo personal, he tomado estos días para buscar cómo puedo crecer mejor, cómo puedo crecer más y cómo puedo convertirme en algo que realmente quiero hacer. Cómo puedo conectar en estos tiempos de silencio, de pausa y de aislamiento con mi verdadero propósito en la vida. Me di cuenta que durante años estuve totalmente preocupado con hacer dinero, trabajar, conseguir un prestigio, tener reconocimiento. Hoy me doy cuenta que mis prioridades en la vida son otras. Y no quiero decir que con eso sea malo buscar bienes materiales y riqueza, pero que no sea que en lo personal no era mi enfoque principal. Hoy, con esta pausa, me doy cuenta hacia dónde va mi brújula, hacia dónde apunta mi brújula personal, cuál es mi propósito definido, qué es lo que quiero lograr en la vida, considerando que un día voy a morir, sí, y también puedo enfermar, pero que esos miedos deben de abandonar mi existencia porque me desenfocan. Las pausas sirven para cambiar de dirección. Te invito a preguntarte, ¿tengo un propósito? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Qué es lo que realmente deseo en la vida? He entendido que el verdadero propósito no solamente son objetivos. Queremos lograr objetivos, quizá tenemos objetivos financieros, de salud, personales, familiares. Pero he entendido que el propósito definido es aquello con lo que conectamos desde el alma. Lo que en nuestro ser, en la mayor profundidad de nuestro ser entendemos. Y ese propósito es el que nos ayuda a encontrar el camino en nuestras vidas. De ahí el poder de la meditación, del silencio, del aislamiento, de solamente observarnos, de estar presentes, de ser el observante de lo que pasa en nuestras vidas. Estos tiempos estamos en casa. ¿Qué actividad puedo buscar que me ayude a encontrar ese estado de fluidez, ese estado de plenitud? ¿Qué actividades puedo desarrollar que me
hagan tener inmensa alegría? ¿Qué actividades realizo en las que me sienta completamente en paz conmigo mismo? A veces nuestra mente es nuestro peor enemigo porque la mente quiere jugar seguro y nos está convenciendo de cosas, y es un buen momento para aislarnos de la mente, para alejarnos de la mente y solamente observar, sentir. Una práctica que me ha ayudado a lo largo de mi vida es simplemente aprender a estar en silencio, 15 minutos, 20 minutos, media hora al día, y simplemente observar. Observar pensamientos, emociones, mi respiración, mi cuerpo, desarrollar el sentido de la gratitud. ¿Qué quiero para mi vida? Es una pregunta poderosa que he hecho en estas 2 semanas ya de aislamiento. Quizá es tiempo de dejar una vida que no quiero vivir. Hace algún tiempo tomé decisiones importantes en mi vida que me alejaron de esa vida que yo no quería vivir, pero que de alguna manera viví condicionado a pensar que esa era la vida que tenía que llevar. Tomar decisiones es difícil, pero es importante tomar las decisiones que nos hagan conectar con nuestro ser, con la mayor trascendencia de lo que quiere nuestra alma. Estos son tiempos para desarrollar la visión creativa, la imaginación, dejarla volar, volver a ser niños, volver a conectar con aquello que aspirábamos desde ser niños, con esa emoción, con la espontaneidad de las ocurrencias de ser un niño y de estar vivo. ¿En qué estoy pensando todo el día? Es algo que me pregunto y que busco observar. ¿Tiene sentido preocuparme todo el día por algo que no puedo controlar? Trato de enfocarme en mis pensamientos y en mis emociones. La actitud mental positiva se aprende y se cultiva. Me he dado cuenta que antes de esta pausa forzada, si así lo queremos ver, mis pensamientos estaban llenos de neurosis, preocupación, estrés. Tenía una mentalidad de escasez. Esta pausa me está ayudando a dar gracias por toda la abundancia que hay en mi vida. Y estoy haciendo el shift, el cambio a una mentalidad positiva y de abundancia. Y realmente estoy muy agradecido por todo lo que hay en mi vida. Te invito a reflexionar sobre esto. Esto es lo que nos hace sentir que podemos tener una vida trascendente y una vida intencional. Otra cosa que he hecho en estos días de pausa es he revisado mis hábitos y cuáles son mis rituales diarios. ¿Cuáles hábitos me están llevando a conseguir aquello que es el verdadero propósito de mi vida y cuáles no? Finalmente somos lo que hacemos de una manera repetida, no más que tenemos hábitos que son inconscientes y no tenemos a veces control sobre ellos. Los hábitos son los que nos han traído a donde estamos en este momento. Y un día hice la práctica de anotar todos mis hábitos durante una semana y me di cuenta que tenía hábitos que no me ayudaban a lograr mi propósito. Tenía hábitos neutros, pero también tenía hábitos negativos. Y la vida debe estar diseñada que para lograr lo que queremos, tenemos que primero empezar por nuestros hábitos. Les recomiendo un libro que estoy leyendo precisamente en estos momentos de cambios de hábitos. Estoy leyendo un libro muy poderoso que se llama El hábito atómico. Y me ha hecho reflexionar sobre qué es mi vida y cómo eran mis hábitos y cómo los puedo cambiar. Mis hábitos están diseñados para lograr lo que quiero vivir. Mi propósito definido en la vida es desarrollar al máximo mi potencial como ser humano, entendiendo que tengo un periodo para lograrlo, que voy a morir, que es finito, que voy a morir, pero quiero desarrollar mi potencial con la mejor actitud mental, pero además quiero ayudar a otros a lograrlo. Cuando nos enfocamos en aquello que verdaderamente lo queremos en la vida y sintonizamos con nuestro verdadero yo, la verdadera magia empieza a ocurrir. Los cambios en nuestras vidas son importantísimos a partir de tomar decisiones haciendo con aquello que conectamos. He tomado decisiones buenas y malas en mi vida, pero de todas he recibido un aprendizaje. Este es un momento independientemente de cómo nos esté yendo, para celebrar nuestra existencia, para dar gracias por estar vivos, para reconocer nuestro ser, para redescubrirnos, para reinventarnos, para reflexionar y para entender qué es lo más preciado de esta maravillosa existencia.
Es una gran oportunidad para entender que estamos viviendo una maravillosa oportunidad para trascender, evolucionar y que lograr lo que queremos desde el fondo de nuestra alma puede ser un gran propósito de vida. Gracias a todos los que están viendo, Fernanda, Osuna, Pati Márquez, Gustavo, Betty, prima, ¿cómo estás? Muchas gracias a todos por permitirme compartir cómo podemos trascender a partir de lo que nos está tocando vivir. Cómo podemos hacer una vida intencional a partir de este rincón al que actualmente la vida nos lleva. En estos tiempos de pausa y de plenitud, de meditación, he aprendido la importancia de agradecer a la gente que alguna vez me ayudó en la vida. Entender que en nuestra vida hay, como en el box, hay gente en nuestra esquina que está para ayudarnos y para atendernos. Me he dado el tiempo de llamar a gente con la que no había tenido contacto en muchos años porque siempre estaba ocupado. Y hoy he levantado el teléfono y le he dicho a esas personas que alguna vez me ayudaron en momentos críticos de mi vida y decir gracias. Gracias a la vida, a la familia, a los amigos, a lo que tengo, a las cosas más simples. La gratitud genera una energía positiva. La gratitud es mágica y a veces damos por default que tenemos que tener lo que tenemos porque así siempre tiene que ser. ¿Qué hacer? ¿Qué recomiendo hacer en estos momentos para que florezca este líder que todos tenemos dentro, que este líder que está aquí con nosotros? Hay 10 puntos que anoté el día de hoy antes de esta pequeña charla, antes de compartirla. Pati Pérez, te mando un abrazo. Esme, Noemí, Erika Guzmán, gracias por siempre estar. La verdad es que esto no es otra cosa más que una intención de dejar un mensaje, no para evangelizar a nadie, sino es para transmitir mi experiencia de lo que he aprendido a raíz de estos momentos y de cómo las oportunidades me han torneado mi vida, han convertido mi vida en algo que es de lo que estoy plenamente orgulloso y feliz. Hacer y tomar las decisiones en las que desde mi vida desde el fondo de mi ser he tomado decisiones que han cambiado las líneas de mi tiempo, de mi vida, me han sentir satisfecho. He sido capaz de cambiar mi vida de raíz, simplemente tomando decisiones. Y por eso te invito, si tienes dónde escribir o a recordar estos 10 puntos que anoté precisamente para hoy. ¿Qué hacer en estos momentos? ¿Cómo hacer que ese líder emerja? Primero, pensar por cuenta propia. Una de las características de un líder o de una persona en crecimiento o de una persona que busca ser una influencia positiva en su entorno es siempre pensar por cuenta propia. Napoleón Hill habla sobre el pensamiento certero, sobre el pensamiento claro. Uno de los males que yo veo hoy en día en el mundo es que muchos líderes no tienen este pensamiento. El pensamiento certero es preguntarnos, ¿cómo lo sabes? ¿Cuál es la fuente? ¿De dónde sabes esa información? De repente escuchamos a líderes en el mundo que dicen, he oído, he escuchado, se dice. Eso no es pensamiento certero. El pensamiento certero es ir a la fuente. ¿Dónde dice? ¿Cuál es la fuente científica quizá para algo? El pensamiento certero nos invita a pensar por cuenta propia y a alejarme de todo aquello que no agrega valor a mi vida. El otro día escuchaba a un autor que el mejor canal de una televisión es el botón de apagado. No dejarnos influenciar por toda esta negatividad. Dijo Pablo Picasso, yo no busco, encuentro. Gracias, Betty. Gracias por esa frase. Otro punto 2, decidir qué queremos realmente en nuestras vidas. ¿Qué es lo que realmente mi corazón me grita y me dice que quiere lograr? ¿Qué es lo que mi alma dice? ¿Para qué estoy aquí? Hay un momento en que nos preguntamos siempre, ¿quién soy y para qué estoy aquí? La manera en que yo he encontrado esa conexión y esa información es conectando con lo más profundo de mi ser. Mucha gente sabe que yo voy a la India y no porque la India dé respuestas. A mí me gustaría la India por su entorno. Pero lo que he encontrado en esos entornos de meditación y silencio es que me tengo que enfrentar con mis mayores miedos y con la esencia de lo que yo soy. Y ahí entendí que estaba viviendo una vida con la que yo no era feliz. Y que estaba viviendo una vida que los demás, las circunstancias, los condicionamientos sociales,
familiares, académicos, incluso religiosos, me estaban llevando a tener una vida que yo no quería llevar. Estos momentos de pausa y de crisis son los que me han ayudado a tener respuestas. Otro punto, y lo he repetido durante esta charla, es siempre, y me encanta, es 3, entender que detrás de cada adversidad siempre hay un beneficio equivalente. Siempre está la semilla del crecimiento, siempre y cuando tengamos la perspectiva correcta y alimentemos y nutramos esta semilla con la existencia de un propósito, con el desarrollo de la fe, con el dar siempre la extramilla. Dar la extramilla es siempre dar incondicionalmente a los demás sin esperar nada a cambio. 4, rendir un servicio incondicional a otros. Para demandar ante la vida lo que realmente quiero de ella, tengo que dar un servicio incondicional. Incondicional en todo lo que haga. Actuar con fe siempre. Ayudar al prójimo. Ayudar a mi entorno. Dar un servicio incondicional es siempre cómo agregar valor a los demás. Cómo agregar valor a todo lo que hago. 5, entender que nuestro gran activo es nuestro tiempo. A partir que aprendí a entender la importancia de manejar el tiempo, mi vida cambió. Porque la verdad es que por años lo dilapidé, lo tiré, lo arrojé, lo dejé ir por el caño. No me daba cuenta de la importancia del tiempo. Gracias Alex Partida, Raimundo, gracias exalumnos, Ani Luna, Paloma, Bruno Solórzano, muchas gracias de veras. Espero que esto te ayude a combatir o a entender la importancia de lo que nos está tocando vivir. El tiempo es nuestro mayor activo, cómo lo estoy usando y cómo lo puedo aprender a usar mejor. 6, la vida puede ser cruel, la vida tiene adversidades. Pero al mismo tiempo de enfrentarla tenemos que luchar por lo que queremos. Tenemos que luchar por nuestro verdadero propósito de vida. Y nuestro propósito de vida es una razón para vivir. Quizá nuestro propósito pueda ser encontrar nuestro propósito. Gente de Mary Kay, muchas gracias. Laura, Acela, muchas gracias. Ali Berlanga. La vida tiene adversidades, pero es una maravillosa experiencia y hay que aprovecharla al máximo. Iván, ¿cómo puedo recomendar hacer más productivo nuestro tiempo? ¿Cómo aprender a usarlo? Bueno, hay muchas maneras de aprovechar el tiempo, pero una técnica que yo desarrollé, bueno, es algo muy sencillo, es siempre empecé a notar qué hacía con mi tiempo. Todos tenemos 24 horas al día y de las cuales tenemos que dedicar 8 tiempo a descansar o a dormir. Una de las grandes, quizá pretextos o de las mentiras más grandes que he escuchado en mi vida es cuando alguien nos dice, no tengo tiempo. Increíblemente tenemos las mismas horas que tuvo Da Vinci, que Gandhi, que Nelson Mandela, y que Martin Luther King, y que la Madre Teresa de Calcuta. Tenemos las mismas horas que la gente que ha dejado huella en la historia de la humanidad ha tenido. ¿Qué estoy haciendo con él? Y si tengo 16 horas que me quedan y 8 tengo que trabajar, he comprobado que el verdadero éxito de un ser humano se logra en las 8 horas de asueto o de recreación o de descanso. Ali, así encontrar nuestro propósito y misión, a veces hay que irlo cambiando. Muy bien. Gracias Salvador González, Caro Gudiño, Noemí. Aprovechar el tiempo puede ser un propósito. ¿Cómo administrarlo mejor? María, eso me pasa y siento que no tengo tiempo. El tiempo siempre está ahí. Es cómo puedo agregar valor a mi vida mediante la administración del tiempo. El tiempo es el gran activo en nuestras vidas. 7. Los pensamientos dominantes son tarde o temprano materializados. Marco Aurelio decía, somos aquello que pensamos durante todo el día. Napoleón Hill decía que lo que somos capaces de pensar, somos capaces de lograr. ¿En qué estoy pensando todo el día? Daniel Alberto Juárez dice, aplicaría la frase, el que no vive para servir no sirve para vivir.
A veces es muy común, es cierto, pero es muy poderosa esa frase, Daniel. Gracias por recordarla. Hay que aprender a servir. El servicio nos magnifica, nos hace trascender, agrega valor a nuestras vidas. Dicen que el beneficio no lo recibe el que es servido. El beneficio real lo da aquel que sirve. Por eso es importante dar. Por eso es importante pasar una vida trascendente ayudando al prójimo, desinteresadamente. Si se fijan, los seres humanos que son recordados en la historia de la humanidad no son aquellos que se enriquecieron y fueron dictadores y pensaron nomás en sí mismos. La gente que es recordada es aquella que dio la extramilla y dio desinteresadamente a la humanidad. Por eso nuestros pensamientos son los que van moldeando nuestra vida. ¿En qué estoy pensando todo el tiempo? Un día leí que tenemos al día entre 15 y 70,000 pensamientos en un día. Obviamente no podemos pensar todo el día en qué estoy pensando, pero sí podemos establecer como un hábito positivo, dedicar algunas horas al día para revisar en qué estoy pensando. Yo lo que hacía al principio era poner alarmas en mi teléfono y, por ejemplo, cada hora simplemente me llegaba una alarma y sabía en qué estoy pensando y me daba cuenta que muchos de mis pensamientos inconscientes eran negatividad, derrota, preocupación, ansiedad. Y de alguna manera en mi vida se materializaba eso a raíz de estar pensando constantemente en eso. Daniela, creamos lo que creemos y creemos lo que pensamos. Es correcto. ¿En qué estoy pensando todo el día? También he entendido, Blanquita, te mando un abrazote, frase de Jorge Vergara: no persigas el dinero, persigue resultados, un día sí y el otro también. Jorge Vergara fue un gran líder que enseñó con el ejemplo. Norris, te mando un abrazo. Tu mente cree todo lo que dices. Háblale de amor, de riqueza, de abundancia, de integridad, de salud, de bienestar. Nuestra mente subconsciente siempre encontrará la manera más viable, más cercana para materializar aquello en lo que estamos pensando. Y eso me lleva a entender que tenemos un filtro mental. Y ese filtro siempre nos hace enfocarnos en aquello que estamos pensando. Y es el sistema de actividad reticular. Nuestra actividad reticular nos ayuda a filtrar aquello que realmente queremos. Carlos Alfaro, te mando un abrazo a ti y a Alicia. Saludos hasta Reynosa. Guillermo, un abrazo. ¿En qué estoy pensando todo el día? ¿Y cómo hacer que esto se materialice? He entendido que cada pensamiento siempre va acompañado de una emoción. ¿Qué emoción? La manera en que presionamos a nuestra mente subconsciente es mediante las emociones. ¿Qué emoción estoy teniendo todo el día? Si mi emoción es de miedo, de preocupación, de ansiedad, eso es lo que estoy mandando al universo. Y de alguna manera lo materializará. Hace muchos años, como me encantan estos temas y cada que leo y aprendo sobre esto me doy cuenta que cada vez sé menos, leí un libro que se llama El poder de la mente subconsciente, de Joseph Murphy. Y Joseph Murphy nos hablaba la historia de un señor, de un hombre que dijo una vez, lo repitió tanto que se materializó, dijo: perdería mi brazo izquierdo con tal de que mi hija se cure. Y lo repetía tanto que un día tuvo un accidente y perdió su brazo izquierdo. ¿Y qué creen? La hija se curó. Y gracias a este tipo de experiencias y de casos, Joseph Murphy, que es un científico, se empezó a meter a estudiar estos casos. Cómo la mente y la repetición y la fuerza de la palabra tarde o temprano se materializan. Por eso hay que tener cuidado en lo que pensamos, en lo que hablamos y en lo que sentimos. 8. Ser total en lo que hacemos. Enfocarnos, ser absolutamente totales y estar presentes en lo que hacemos. Estas circunstancias en la vida nos están llevando a hacer cosas que antes no hacíamos. Por ejemplo, ¿cómo puedo ser total? El otro día tuve que salir de compras, ¿no? Pues hay que comprar alimentos. Al salir me di cuenta que antes no era intencional y no era consciente sobre lo que tenía que hacer. Ahora tengo que seguir un protocolo, lavarme las manos, no tocarme la cara. Entonces, el estar presente me ayuda a entender cada paso de lo que tengo que hacer y darme cuenta de lo que estoy haciendo. ¿En qué momento debo de lavarme las manos? ¿En qué momento no debo tocarme la cara? ¿Qué debo de hacer? Voy al súper, pago con tarjeta, tengo distancia con la demás gente. Al vivir este protocolo que todas las autoridades nos recomiendan, pero hacerlo de manera consciente me permiten estar siempre
ser total en todo lo que hago. Chantal, greetings from Mexico. Thank you for being, even though it's in Spanish. Thank you so much. Thank you, Chantal. Ser total es estar absolutamente presentes en el aquí y ahora. Y hablando de libros, El poder de la hora de Eckhart Tolle, superpoderoso, que nos ayuda a entender la importancia de estar en el momento presente. Otro punto, 9. Dejar de pensar en todo lo malo. No todo lo que nos está pasando es malo. Además, esta adversidad y esta crisis tienen cosas muy buenas. Te invito a preguntarte qué te está dejando todo esto, qué oportunidades ves, qué crecimiento estás teniendo, qué cosas estás viviendo que no tenías oportunidad de ver antes. Y 10, te invito a tener un reto. Betty, mi hijo de 1 año y medio en brazos, alzaba el brazo al cielo y decía, ¿qué quiero yo? ¿Qué me gusta a mí? Poderosísimo, Betty, gracias. Creo que es importante siempre preguntarnos esto, es lo que dice Betty, para liberarnos de la carga de nuestros antepasados. Vamos al futuro libre de las cargas. Vamos al futuro, como dice Betty, libres de creencias limitantes, libres de miedo, llenos de fe. Anita Galindo, todos necesitamos un respiro. Ahora se nos obligó a darlo. Tenemos que aprovecharlo. La vida nos está poniendo contra las cuerdas, pero nos lo está haciendo de una manera en que podemos crear magia para reflexionar y crecer y pensar y ponderar sobre aquello que es importante en nuestras vidas. Gracias, Jessica Latorre. Te quiero invitar a tener un reto de 7 días. Y el reto es hacer lo posible cada día, cada momento, cada segundo, para desarrollar el principio de la fe. Para estar observando lo que pensamos todo el día y alimentarlo con actitud mental positiva y trabajar la fe. Y la fe no desde el miedo, no desde la paranoia y la angustia. La fe desde la certeza, la certidumbre y el poder que dentro de cada uno de nosotros existe para ser capaces de crear todo ese mundo posible que todos deseamos. Esta es una manera y un momento impresionante en la historia de la humanidad para trascender y para convertir este momento en un mundo mejor. Empezando desde casa, desde cada uno de nosotros. Ya para terminar, compartir con ustedes que hace unos 20 años tuve un momento de mucha adversidad, de crisis personal profunda. Una circunstancia en mi vida que me orilló a pensar que todo era malo, donde flaqueó mi salud, mi economía, mis relaciones familiares y personales, ni hablar de lo profesional, perdí hasta mi trabajo. Saludos a Manzanillo, gracias por compartir. Esta adversidad me hizo pensar sobre lo que realmente quería en mi vida. Fue un momento de mucha preocupación y de miedo. No soy alguien que se distingue por pensar negativo y no creo haber pensado en el suicidio, pero creo que las condiciones en mi vida estaban dadas para pensar en ello. ¿Qué hice? Durante 1 año en mi vida, 1 año completo, me refugié en un departamento que tenía en Ciudad Juárez. Y desde ahí leí y crecí y empecé a leer a los grandes autores. Y leí el Conde de Montecristo, y leí la Biblia, y leí a Mao Zedong, y leí sobre la vida de los grandes líderes, leí sobre Martin Luther King, leí sobre gente que me podría inspirar. Y encontré algo. Era un momento maravilloso para crecer, y para reconvertirme, y para dejar a un lado todo lo malo en mi vida. Mi vida cambió a partir de ese momento, y es como puedo entender la adversidad. En la India se dice que la flor de loto, que es una flor maravillosa y pristina, emerge del lodo. Yo convertí las peores experiencias de mi vida y el lodo en el que me encontraba en un renacimiento, y a partir de ahí me dedico al desarrollo humano del que aprendo todos los días. Ileana, Nancy, Bárbara, Gloria, gracias. Solamente compartir esta experiencia y cómo pude lograr a partir de 1 año, fue 1 año en aislamiento conmigo, con mis pensamientos, con mis letras, con mi adversidad, buscando cómo crecer.
y de ahí emergió otro ser humano, no sé si mejor, pero con el que estaba yo más contento en mi vida. Y de ahí surgieron grandes oportunidades, y de ahí surgió un gran despegue en mi vida profesional y personal. Y a partir de ahí me empecé a interesarme por estos temas. Abracemos nuestro mundo y con fe y confianza seremos mejores. Gracias, Yaceli. Gracias, Betty. No me queda más que agradecerte por este tiempo, por estos momentos que hemos dedicado a esto y permitirme compartirte mi experiencia y mi visión, y espero haberte contagiado de la necesidad de tener fe, una vida positiva, una actitud maravillosa ante esta gran oportunidad que la vida nos presenta para ser mejores seres humanos y para convertir en el mundo en lo que queremos lograr de él. Esta es una oportunidad para florecer y crear y permitirnos convencernos que somos magos y somos los verdaderos creadores de nuestra propia existencia. Almadelia, te mando un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias al CUSEA, a la Coordinación Lini. Realmente es una oportunidad maravillosa para emerger, para crear, para convivir. Daniela, gracias. Gracias, Sergio. Gracias, Betty. Lo que dice Salvador Dalí, dice Betty, es bueno que hablen de ti, aunque sea para bien. Decía Don Quijote, ¿no? Que los perros ladran, ¿no? Señala que vamos cabalgando, ¿no? Gracias, Antonio, por estar presente. Tony Berlanga, saludos hasta Saltillo. Giselle, gracias. Gracias, Aranza. Esta es una gran oportunidad para todos. Espero haberte contagiado con esta fiebre, con la fiebre no del virus, sino de la trascendencia, del vivir intencionalmente, del servicio a los demás, de agregar valor al mundo, de crear valores y fe y amor y bondad y abundancia que tanta falta nos hace. Gracias, Olga. Gracias, David. Gracias por permitirme estar. Quiero, antes de despedirme, recordarte estos 10 puntos y decirte que estoy a tus órdenes. Estoy en Facebook, estoy en YouTube y en Facebook con @éxito Alejandro Miranda para lo que quieras compartir, con gusto. Adriana, gracias, prima. Y recordar estos 10 puntos para reflexionar antes de irnos. Primero, pensar por cuenta propia. 2, decidir plenamente qué queremos de nuestras vidas y cómo puede esto cambiar para siempre nuestra existencia. 3, entender que detrás de esta adversidad siempre hay un beneficio, encontrar qué beneficio hay detrás de esto. 4, rendir un servicio incondicional a todo lo que la vida nos presente, al medio ambiente, al prójimo, a la humanidad. Fabi, prima. Marijó, un abrazo. Entender que nuestro gran activo es el tiempo y preguntarnos qué estoy haciendo con mi tiempo. 6, entender que la vida puede ser cruel, pero que debemos aprender de ella y lograr nuestro objetivo. El otro día en su charla, John Maxwell decía que si la vida nos da limones, hay que hacer limonada. Yo digo que además de hacer limonada, hay que hacer un delicioso pie de limón con los limones que la vida nos presenta. Cristel, Alondra, Melina, otros libros que pueda recomendarnos, muchísimos. Te puedo recomendar Piense y hágase rico, de Napoleón Hill, Cómo tener una vida intencional, de John Maxwell. Los secretos del universo, de Catalina Díaz, El hombre más rico de Babilonia, El hombre mediocre, de José Ingenieros. Te puedo recomendar videos de Louise Hay, de las conferencias de Joe Dispenza. Te recomiendo el canal de Gaia sobre cómo tener una vida mejor. Te puedo recomendar el libro que estoy leyendo, el hábito atómico, Las 21 leyes irrefutables del liderazgo, de John Maxwell. Te puedo recomendar también un curso de milagros. Te puedo recomendar libros como las
Las 16 leyes del éxito de Napoleón Hill. Burlando al diablo también es un gran libro de Napoleón Hill. Y te recomiendo también cualquier libro con el que conectes, con el que desde la esperanza y la fe y el amor te pueden ayudar a convertirnos en mejor persona. Séptimo, rápido, los pensamientos dominantes son aquellos los que se materializan y crean nuestra vida. Ser totales en todo lo que hagamos. 8. 9. Dejar de pensar que en esta adversidad todo es malo, al contrario, hay cosas muy positivas en todo esto. Y 10. Te invito por 7 días a llevar el reto de desarrollar la fe en cada momento, en cada circunstancia y reiniciar el proceso una vez terminados los 7 días. Y si te ves con pensamientos negativos y que perdemos la fe y nos invade el miedo, volver a empezar esos 7 días hasta dominarlos. No me queda más que agradecerles. Estoy muy feliz de haber compartido con 109 personas el día de hoy. Gracias por permitirme compartir esta experiencia de vida, esta visión personal. Gracias a mis maestros, a todos los que me han hecho crecer, a Napoleon Hill, a John Maxwell, a todos los grandes maestros de los que he aprendido y sobre todo a ustedes. En esta página hay muchos alumnos de la universidad y decirles a todos con los que he tenido oportunidad de interactuar y tener una plática que más de yo enseñar algo, todos ustedes en alguna medida han sido grandes maestros para mí y gracias por permitir compartir hoy. Muchas gracias Norris, Priscila, Vanessa Sagún, un abrazo, Emma Ochoa, gracias, estoy a sus órdenes y por favor envíen sus comentarios de qué les pareció esta charla, compartir esta esencia y pronto estaré compartiendo mi primer libro, los invitaré a la inauguración, está por publicarse, un libro que hablo sobre mi entendimiento personal sobre liderazgo. Gracias, Dipsal, Blanca, te mando un abrazote, Nancy, Julie García, qué gusto saber de ti. Gracias, Priscila, por favor háganme saber sus comentarios si creen que vale la pena seguir con este tipo de charlas. Y podemos tener charlas privadas o coaching privado para quien lo desee. Puedo ofrecerles interactuar por Zoom de manera personal y trabajar individualmente con cada uno de ustedes. Maru Guerra, saludos hasta Monterrey. Grisela Mesa, un abrazo. Saludos desde Guadalajara a todos y un verdadero placer. Muchas gracias.